Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Eunice Prieto. Yo le voy a hablar acerca de la habilitación para los trabajadores. Como ya usted nos ha hecho el favor de enseñarnos, la Ley Federal del Trabajo es ahora sí que la ley más importante tanto para patrones como para trabajadores, y de ella emanan los derechos y las obligaciones que ambos tienen. La habilitación de los trabajadores. En el artículo 136 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos habla que toda empresa, sea agrícola, sea minera o de cualquier estilo, está obligada a proporcionar habitaciones higiénicas para sus trabajadores para que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones. Las empresas deben aportar un fondo para la vivienda de 5 salarios, eh, del 5% del salario a los trabajadores. El artículo 137 nos habla que el Fondo Nacional de la Vivienda tiene por objeto crear sistemas de financiamientos que permitan a los trabajadores obtener créditos baratos y suficientes para adquirir una propiedad con habitaciones cómodas, higiénicas, para la construcción, reparación o mejoras de su casa. Bueno, eh, el artículo 138 nos habla que el Fondo Nacional de Vivienda debe ser administrado por un organismo integrado de una forma tripátrida por representantes de gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones. Como un ejemplo que yo veo, lo puede ser como el Infonavit, que o como pensiones del Estado también, no sé si lo estoy yo interpretando mal, pero que le ofrecen a los trabajadores ese derecho de poder obtener préstamos hipotecarios para adquirir una propiedad, o igual préstamos también para poder hacer reparaciones en su hogar. Eh, el artículo 139 nos dice que la ley creó dicho organismo para que regulara los procedimientos y las formas conforme a los cuales los trabajadores pueden adquirir una propiedad y obtener créditos para ellos, es decir, para que regulen los intereses, para que regulen la cantidad de dinero que a cada trabajador se le puede prestar conforme a su salario, y que sobre todo que pueda pagar y tenga todavía dinero de disponer para las necesidades básicas de una familia. En el artículo 140 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice que el organismo a los cuales se refieren estos artículos tiene a su cargo la coordinación y el financiamiento de los programas de construcción de casa-habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. Cuando el trabajador deja de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con más de 50 años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega total de los depósitos que se hubieran hecho en su favor, en los términos de ley del Instituto de Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores. Esto es si el trabajador, si mal no recuerdo, no hizo uso de estos fondos. El artículo 143 de la Ley Federal del Trabajo nos habla que para los efectos de este capítulo, el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador por su servicio no se tomarán en cuenta dada su naturaleza de los siguientes conceptos: los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otras cosas similares; el ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, mensual, igual del trabajador y de la empresa, y cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales; las aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas; la alimentación y la habitación cuando no se proporcione gratuitamente al trabajador, así como es las despensas, los premios de asistencia, los pagos por un tiempo extraordinario o las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran estas empresas. El artículo 145 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos hace una mención. Dice:
Los créditos que se otorguen para el organismo que administre el Fondo Nacional de la Vivienda estarán cubiertos por un seguro. Para los casos de incapacidad total, permanente o de muerte que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo derivada de los mismos créditos. Para tales efectos se entenderá por incapacidad total permanente la pérdida de facultades, aptitudes de una persona quien la imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza de riesgo que la haya producido. Es decir, aunque no haya sido un accidente laboral, si una persona sufre algún daño, algún accidente que la incapacite, automáticamente, bueno, ella puede o tiene derecho de tramitar una pensión. Dice, tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea el 50% o más, invalidez definitiva, se liberará al trabajador al trabajador acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de 2 años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses para el pago de su crédito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores dentro del mes siguiente a la fecha que se determinen. Es decir, si una persona sufre algún accidente que la incapacite, automáticamente ella le van a dar una prórroga de para que ella pueda seguir pagando sus créditos sin ningún interés alguno. Esto siempre y cuando la persona no busque trabajo en otro lado y empiece pues nuevamente a obtener ingresos. Lo cual, bueno, pues es un excelente apoyo para el trabajador, considerando que en muchas ocasiones las personas sacan su crédito de Infonavit, sacan su crédito para la vivienda sin considerar o no sin considerar, digo, lamentablemente pasan accidentes en la vida y para que no estén como que con ese pendiente de decir, pues yo tengo un crédito hipotecario que tengo que pagar, pues la ley los ampara, la ley les da esa garantía, digámoslo así, de que van a tener por ley una prórroga en la cual no van a pagar el crédito. Bueno, si es el 50% de su cuerpo su invalidez, les van a dar una prórroga. Si es mayor a eso, bueno, pues obviamente van a quedar libres de pagar el crédito, pero sí la ley contempla una ayuda para este tipo de situaciones. Eh, el artículo 151 nos habla de que cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por ciento mensual del valor catastral de la finca, y se observarán las normas siguientes. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de hábitat y hacer oportunamente las reparaciones necesarias y convenientes, pagar las rentas, cuidar de la habitación como si fuera propia, poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros que se observen, desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones de trabajo dentro de un término de 45 días. Está prohibido para los trabajadores usar la habitación para fines distintos a los señalados en este capítulo y subarrendar las mismas habitaciones. Esto es para los trabajadores que las empresas les proporcionen una habitación en comodato o en arrendamiento en relación a la relación laboral que haya entre ambos trabajadores. Bueno, maestra, esto es el tema de la habilitación que hay para los trabajadores. Y ahorita voy a tocar también el siguiente tema que me dio, que es la capacitación y el adiestramiento. La capacitación y el adiestramiento. En nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 153A, nos habla de la productividad y formación y capacitación del trabajo para los trabajadores. El artículo 153A nos dice que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos sus trabajadores los mismos para recibir capacitación, adiestramiento en su trabajo que les permita elevar su nivel de vida y su competencia laboral.
conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de trabajadores. El artículo 153b nos dice que la capacitación tendrá por objeto el preparar a los trabajadores que son nuevos en la empresa. Cuando uno llega por primera vez a una empresa, la misma tiene la obligación de capacitarte en el área que tú vayas a desempeñar tus funciones. El artículo 153c nos dice que el adiestramiento tiene por objeto analizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores, proporcionarles información para que la puedan aplicar en sus actividades, en las nuevas tecnologías y en las labores que van a desempeñar. En el párrafo 2 nos dice hacer de conocimiento de los trabajadores los riesgos y peligros a los que están expuestos durante el desempeño de sus labores, incrementar la productividad y en general mejorar su nivel de educación y su competencia laboral en esta área y en todas las áreas. El artículo 153d nos habla que los trabajadores a quienes se les imparta la capacitación y adiestramiento están obligados a asistir puntualmente a sus cursos, a atender las indicaciones del personal que les imparten la misma capacitación y a presentar exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud para demostrar, los conocimientos que adquirieron en la misma capacitación. El artículo 153 en E nos habla que las empresas que tengan más de 50 trabajadores se van a construir capacitaciones mixtas de adiestramiento y productividad que estén integradas por igual número de representantes y de patrones y serán encargadas de vigilar, instrumentar y operar la mejora de sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento, de proponer los cambios necesarios en la maquinaria, de vigilar el cumplimiento de acuerdos y productividad y de resolver las objeciones que en su caso presenten los trabajadores con motivos de la distribución y beneficios de la productividad. Las autoridades laborales deberán cuidar, nos dice el artículo 153 F, deberán cuidar que las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento se integren y funcionen de manera oportuna y normalmente vigilando que cada quien cumpla con sus obligaciones. Y el 153F bis nos habla que los patrones deben conservar a disposición de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social los planes y programas de capacitación, adiestramiento y productividad que se haya acordado establecer o en su caso las modificaciones que hayan convenido acerca de los planes y programas ya implantados. El artículo 153G nos habla que el registro del cual hablan estos artículos se trata más que nada de comprobar que quienes van a capacitar o van a adiestrar a los trabajadores estén preparados ya ellos profesionalmente, es decir, no cualquier persona puede llegar a querer dar una capacitación. Una persona que va a capacitar a un trabajador en cualquier área tiene la obligación de ser una persona profesional en el tema de la capacitación que va a impartir, para que las personas que van a tomar ciertas capacitaciones, puedan adquirir los conocimientos necesarios para poder desempeñar correctamente las funciones laborales para las que fueron contratados. Dice que no deben acreditar satisfactoriamente a juicio de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social los conocimientos que tienen para poder impartir esta dicha capacitación. No deben estar ligados con personas o instituciones que propaguen algún credo religioso en los términos de la previsión establecida por la fracción 4 del artículo 3 constitucional. Es decir, todo debe ser de manera laica, no debe ser gente que, a lo que yo entiendo, maestra, esté en alguna iglesia como de pastor, como ese estilo de cosas. Debe ser gente que no que tengan prohibido profesar alguna religión, claro que no, todos tenemos en este país libertad religiosa, pero sí que no desempeñen alguna función en una iglesia. ¿Me explico? Bueno, es lo que yo alcanzo a comprender. Y también la ley nos dice que los planes y programas de capacitación se elaboran dentro de los
60 días hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo y deben cumplir los siguientes requisitos. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa, es decir, a cualquier puesto que tú aspires, tú tienes derecho de recibir una capacitación a partir del día que entras y hasta los 60 días después, no que va a durar los 60 días, pero sí en ese lapso tienes derecho a recibir una capacitación. Debe precisar las etapas durante las cuales se va a impartir la capacitación y el adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa, es decir, pues debe haber un programa que precise pues qué etapas va a tener la misma capacitación. La primera semana se va a capacitar sobre esto, la segunda sobre esto y así sucesivamente. Debe también señalar el procedimiento de selección a través del cual se establecerá el orden en que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría, y debe basarse en normas técnicas de competencia laboral si las hubiere para los puestos que se requieran. Y bueno, yo de este tema, maestra, pues entiendo que todos los trabajadores tienen derecho a recibir una capacitación, sea al puesto que aspires, sea a la empresa a la que vayas a entrar. Nuevamente lo digo, pues la ley nos protege a los trabajadores en ese sentido, que siempre que uno llega de nuevo a un trabajo, por más que tú tengas quizá una experiencia laboral o por más que tú tengas una carrera profesional con afines al puesto que aspiras a desempeñar, pues siempre la capacitación va a ser una opción de aprendizaje nuevo, va a ser siempre una opción para desarrollar mejor nuestra capacidad laboral, para realizar mejor nuestros trabajos y desempeñarnos mejor. Además que también es un crecimiento profesional para uno porque adquieres nuevos conocimientos que a lo largo de tu carrera laboral, bueno, pues te van funcionando. Así que ninguna empresa puede negarte una capacitación, al contrario, creo que la ley lo marca así. La persona que te capacite debe ser una persona profesional, una persona experta en el tema. Las capacitaciones deben de ser mixtas, deben ser libres de cualquier tema religioso y deben también ser pagadas incluso por la empresa que te está capacitando. Este es el tema de la capacitación y el adiestramiento, y enseguida le voy a hablar del tema de preferencia y antigüedad para los trabajadores. Derechos de preferencia de antigüedad y ascenso. El artículo 154 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos habla que todos los patrones están obligados a tratar con igualdad de circunstancias a todos los trabajadores mexicanos y aunque no sean mexicanos, tengan más experiencia laboral o no la tengan mayor tiempo en la empresa o no lo tengan educación básica o profesión, tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar el trabajo o sean sindicalizados. Los patrones están en la obligación de tratar a todos los empleados exactamente igual. Si existe un contrato colectivo y ese contiene alguna cláusula de admisión, ahí habrá alguna preferencia para las vacantes disponibles o puestos nuevos que se va a regir por lo que diga el contrato que tiene la cláusula o el sindicato. Ya sabemos que sindicato, bueno, se entiende por que un trabajador esté agremiado a cualquier organización sindical. El artículo 158 nos habla, dice, los trabajadores de planta tienen derecho a que cada empresa o establecimiento determine su antigüedad. El artículo 161 nos dice, cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo puede rescindirla por alguna causa señalada en el artículo 47 que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación en la empresa. Pero se le impondrá al trabajador una corrección, la corrección disciplinaria que corresponda respetando sus derechos de antigüedad. Es decir, aunque el empleado haya caído en una situación particularmente grave, entiendo que de todas maneras, aunque se le aplique una corrección disciplinaria, su antigüedad debe respetarse.
aún si es despedido, deben de darle la indemnización que por ley le corresponde al tiempo que trabajó. El artículo 162 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice: los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. La prima, para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486 de nuestra Ley Federal del Trabajo. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente del empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Asimismo, se le pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación del despido. Es decir, la prima de antigüedad debe de pagársele a todos los empleados, sean separados de su cargo por algún tipo de despido, sean separados de su cargo por voluntad propia o sean separados de su cargo por cualquier motivo. Para el pago de la prima de antigüedad, en los casos de retiro voluntario de los trabajadores se van a observar las normas siguientes. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término del año no excede el 10% total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de una categoría determinada, el pago se va a hacer al momento del retiro. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor al porcentaje antes mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago que corresponda a los restantes. Es decir, en esas circunstancias, si fueran más de 10 empleados los que se retiraran en el término de un año, bueno, se les pagaría nada más, se les daría una preferencia a los empleados que tengan mayor antigüedad y a los de menor antigüedad hasta el siguiente año se les dará su prima de antigüedad, pero también se les va a dar. No quiere decir que no se les vaya a dar, sí se les va a dar, pero se les va a tener más en consideración a los trabajadores que tengan mayor antigüedad. En caso de la muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 50. Y la prima de antigüedad a la que se refiere ese artículo se cubrirá a los trabajadores o sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que le corresponda, es decir, cualquier otra prestación a la que el trabajador tenga derecho es excluida totalmente en este caso, no influye para nada en la prima de antigüedad a la que por supuesto tiene derecho en caso de muerte, tenga el tiempo que tenga trabajando. El trabajador se le va a dar esa prima a las personas que él haya nombrado como beneficiarias. Bueno, maestra, pues esta fue mi interpretación de los temas que usted nos hizo favor de darnos. Le ofrezco una disculpa por enviar mi video fuera del tiempo, pero bueno, como ya le había comentado anteriormente, tengo una situación familiar bastante delicada y a pesar de no estar en tiempo y forma mi video, pues no quise quedarme sin algún porcentaje en mi calificación, ya que como le había comentado anteriormente, siempre me gusta cumplir con mis tareas, con mis actividades, pero bueno, a veces las circunstancias que nos pasan en la vida pues nos impiden hacerlo quizá de la manera que nosotros nos hubiese gustado, pero yo le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de ver mi video. Que tenga muy bonito día y muchas gracias.